Hola, ¿cómo están? Eh, la campaña electoral ya está en marcha. Eh, el oficialismo, ya saben, tiene sus candidatos y está ahí en su primaria. Los otros en la derecha van, digamos, a la primera vuelta. Y resulta de que uno de los temas que parece tomar protagonismo es el crecimiento económico. Y se ha empezado a hablar de crecimiento económico. El gobierno viene trabajando en una agenda eh, con una cartera de proyectos y es cierto que se han materializado algunas inversiones también, de modo que de no tener eh, o tener muy pocas palabras dirigidas a ese tema dentro de su programa inicial, en el gobierno se dio cuenta que era algo que había que atender y me da la impresión que de una u otra manera terminó haciéndolo. Para la gente que era de la concertación, como Marcel, Toá y otros que lo entendían, no era problema, digamos. Ellos lo entendían perfectamente, pero hay algunos que, en definitiva, todavía incluso se resienten con ese mundo, digamos. De modo que no quieren hacer nada con él y si fuera posible incluso lo eliminarían. No son como esos comunistas que, como en el caso de China, por ejemplo, forman parte de las empresas y las dejan, no, sino que estos radicales teólogos quisieran eliminarlas, digamos, ya, que no existieran. Bueno, existe esa gente así como muy radical también. Hay otros que quisieran eliminarlos a ellos también, y en fin, da para todo. El mundo de la política y de las ideologías da un poco para todo. El punto es que lo que quiero decir, empiezan, digamos, la discusión sobre el proyecto de Chile Futuro y entonces se ha comenzado a hablar de crecimiento económico. Y justamente esta capsulita tiene que ver con que soy absolutamente escéptico de que nosotros volvamos a tener un crecimiento económico importante, digamos, ¿ya? Y eso gane quien gane. Gane realmente quien gane. Eh, y es por una razón muy simple, porque hay un tema que tiene que ver con la política económica, digamos, que ha implementado este gobierno y los gobiernos anteriores, que se enmarca, digamos, en esto de la estrategia de la llamada ventaja comparativa. Chile ha seguido ese camino desde fines del régimen militar, que se empezó a implementar y de ahí hasta nuestros días. Y en ese régimen se buscan las ventajas, como bien dice el término, ¿cierto? Las ventajas comparativas. Y, y en ese régimen cada región exporta aquello en lo que tiene ventaja, ¿verdad? Y ese es el negocio, digamos. Los dos más, para nosotros, fácil de comprender en Biobío son la celulosa y el mundo forestal, las exportaciones forestales, las exportaciones también de alimentos marinos. Y en el norte pensemos, por ejemplo, en el cobre, ¿cierto? En la región de Antofagasta, Copiapó, La Serena, en fin. Hay explotación minera desde La Serena, incluso en la quinta región está la explotación minera, también hay en Rancagua, en fin, pero pensé en el norte como más extremo. Entonces, entonces eso es lo que hay ahí como un recurso que se le considera que está en ventaja respecto de otros países, otros mercados, otros países, y entonces nosotros, dándonos cuenta de eso, digamos, realizamos la explotación y exportación en esos productos donde se ha considerado que tenemos ventaja. Y si los negocios han funcionado es porque efectivamente algo de realidad había y por eso los negocios se han llevado adelante. Este es un esquema que esto nunca se dice, pero es un esquema que básicamente favorece, cuando se habla de la economía, por ejemplo, de
en este caso del comercio exterior, se considera que forman, digamos, como agentes de la economía, ¿cierto? Se habla del agente económico, digamos, pero esto se divide, normalmente se puede dividir en, digamos, cuando se habla de la famosa ventaja comparativa, en ese marco, digamos, de los factores de producción. Y entonces los factores de producción son el capital, la tierra y la mano de obra. Así se consideró, por lo menos en el sentido neoclásico, ¿cierto?, del siglo XX. Entonces, esta forma de exportación que adoptamos nosotros, porque puede tomar distintos matices en fin, configuraciones, la que adoptamos nosotros favorece, como digo, nombré dos cosas, como para ponerlas como ejemplo. El cobre, que estaba en el norte, entonces ahí hay exportación de, en ese caso, materia prima, ¿cierto? Y yo hablaba en el sur acá de la celulosa y la madera, o los productos de la madera. Ahí hay en otra región algo distinto, que sería lo en el caso del Biobío. Pero si se fijan, en el primer caso, entre el cobre, los minerales, ¿qué es lo que caracteriza a ese tipo de explotación? La enorme intensidad de capital que utiliza. Entonces, en Chile participa el Estado, que maneja un caudal importante y está endeudado porque no lo hace tan bien, digamos, con su empresa, el cobre, y luego los grandes capitales de empresas transnacionales como BHP, como Anglo American, como las empresas de Luxic, Pelambre o Antofagasta Minerals. ¿Se entiende? Entonces, ¿y cuál es la característica de ellos? O que tienen unas espaldas muy grandes, o en el caso chileno incluso tiene hasta un banco. Luxic terminó creando su propio banco. Y otros también hicieron lo mismo. La familia de Falabella ha hecho su propio, tiene su banco. Edwards, que participaba en los minerales del norte, en la explotación minera, su banco. Por lo tanto, esa explotación está caracterizada por ese rasgo intensivo en capital, en la cual evidentemente todos los chilenos comunes y corrientes, y más todavía los que son más pobres que uno, digamos, están excluidos, digamos, no tenemos nada que hacer ahí, digamos, salvo ir a trabajar como, eventualmente meterse ahí como un contratista o como un funcionario de alguna de las empresas de servicio, o como un funcionario de la propia empresa minera, digamos, ¿ya? Pero es en esa categoría, digamos, ¿ya? Y bueno, ese es el esquema. Y en el otro caso, en el caso de la explotación de, por ejemplo, la exportación, producción de celulosa, etcétera, y en el forestal, está el rasgo de que, por ejemplo, la celulosa, ustedes han visto las plantas. Una planta de celulosa es una mole, digamos, ¿ya? Es una cocinería grande donde se cuecen, digamos, la pulpa de los árboles en volúmenes grandes. Se habla de bosques, entonces es un gran cocina donde se cuece, como digo, una planta digamos, al nivel perfectamente, digamos, ¿no?, que comparábamos con la explotación y el procesamiento de minerales, digamos, ¿ya? Una planta grande. Y ella necesita de qué cosa en todo caso? Necesita del bosque. ¿Y el bosque dónde crece? En la tierra, usted lo adivinó, en la tierra. ¿Y qué dijo Tocqueville acerca de la tierra? Dijo que la verdadera democracia, la riqueza la riqueza para los aristócratas es la tierra. Ese es el rasgo distintivo de la riqueza en términos de un aristócrata. No tener capital. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, las explotaciones de bosques, y los bosques crecen en la tierra. Entonces, la tierra se vuelve la tierra y los bosques, pero primero la tierra, para que se crezcan ahí, se vuelve un bien apetecible, un insumo necesario, digamos, ¿ya?
Eso, y claro, entonces luego surgen también, después con el tiempo, los problemas de la tierra, pues, digamos, ¿eh? Si usted la convirtió en algo que es valioso porque ahí es donde usted tiene la plantación y eso es lo que después usted le vende a la planta, digamos, pero usted necesita que los árboles crezcan y crezcan en tierra. Entonces es una economía clásica en donde el propietario de la tierra, sea uno, pocos o todos, se ve beneficiado. Y eso es un rasgo propio entonces de nuestro sistema, que por un lado se privilegia, gana, tiene ventaja el que tiene gran capital, que son muy pocos, y luego en este otro ámbito de exportación basada en un recurso natural cuyos insumos igual son de otros pocos, ¿ya? Y que favorece en términos tradicionales, digamos, a lo que serían un sector más aristocrático de la población. En ambos casos, la gran mayoría de la fuerza de trabajo y de los seres vivientes de este país queda como de espectador, ¿se fijan? Y lo poco que se hacía en otras áreas, digamos, con las importaciones que tenemos, que son fantásticas, que nos permiten comprar teléfonos y computadores y cosas, digamos, no tan excesivamente caras, y tener además variedad, indiscriminadamente han destruido también negocios propios. Empresas que habían en Chile que eran importantes porque se abrió, digamos, a rajatabla, a destajo, sin ningún cuidado, como muestra que han hecho los otros países como Brasil, como Argentina, como Colombia, que duplicaron sus exportaciones en materia prima, pero ninguno bajó drásticamente en las otras categorías que exportaban antes. Mantuvieron en general, se mantuvieron, ¿cierto?, dentro del rango de lo que venían exportando en las otras categorías de productos con mayor intensidad tecnológica. Eso es. Entonces, respecto de eso, este gobierno no hizo nada, y este era un gobierno que quería destruir el mercado y todo. Terminó, digamos, aliándose digamos, con Sokimich para asegurarle al Estado un ingreso sea como fuere, digamos. Eso es todo, digamos, ¿ya? Y lo demás a nadie le importa. Ese ha sido el descaro de los viejos que acompañan a los jóvenes de este gobierno. Son dos, los viejos como Pacheco y otros que son los que son más vivos en términos de cómo hacerla, cómo pegar el manotazo, cómo hacerla, cómo asegurar, en fin. Y los que no saben, que eran los jóvenes que en este caso han seguido, digamos. Bueno, entonces, este gobierno que tiene toda esa retórica que tenía antiempresa ha terminado haciendo cosas de este tipo, pero que en cualquier caso no han hecho nada para incorporar a todos los que quedan excluidos de este famoso modelo de la ventaja comparativa. Y eso lo tenemos en el lado. Y por el otro extremo, si nosotros pensamos en Kast y en Matei, por ejemplo, ellos defienden las dos cosas, básicamente, que es esto que haya exportaciones agropecuarias, lo cual es fantástico, digamos, que encarece por un lado los alimentos, pero por el otro lado se ha desarrollado una industria capaz de exportar y qué sé yo, ya, y ahí hay que ver cómo se maneja eso, y que es el sector que beneficia como la economía aristocrática, y también, obviamente, me imagino, están, digamos, por apoyar y defender lo que se ha hecho en los sectores de la minería, digamos, ¿ya? Y por eso estoy seguro que me parece que, salvo republicano, Matei apoyó, digamos, la compra de la sociedad, el acuerdo Sokimich-Codelco. Entonces, en ellos tampoco hay, y yo quisiera como un poco pensar, Matei ha venido también ella a ponerse como el hábito, ¿no? Se ha vuelto ella también como con esta cosa como más social, que no tiene nada de malo, digamos, en términos de tener un espíritu y una inclinación hacia lo social y querer mejorar eso, sino en el fondo
siempre exclusivamente pensando en eso es solamente pensar en gastar, y se supone que un gobernante debe pensar cómo se genera, cómo el país genera recursos y no solamente cómo gasta recursos. Entonces, cuando el énfasis es muy puesto en lo social, siempre se está pensando en cómo se gasta la plata, y resulta que la plata viene de algún lado, y esa plata es importante generarla, y mientras más gente haya trabajando y generando, pues es mucho mejor, y el mismo gobierno incluso recibe más plata para poder hacer en gasto social, etcétera, y habilitar a otros que no están habilitados. Entonces, ellos ambos no se pronuncian de eso, no tienen cómo, tampoco el Estado, digamos, habría que hacer algo especial, pero en principio, digamos, el Estado como que no tiene, digamos, reputación como para querer hacer o emprender un negocio billonario, digamos, a nombre de, para que, digamos, beneficie a todos los chilenos, digamos, sería como tirar las mechas, su prestigio está por el suelo. Entonces, no es ni que tenga la capacidad como hacerlo, y si la tuviera, en verdad que como que sería no tan fácil convencer a la gente que es una buena idea. Entonces no tenemos cómo. En ese esquema, y esto es todo el punto, desde los candidatos del Frente Amplio hasta Kast en el otro extremo, incluyendo a Kaiser si quieren también, ellos son ese esquema de favorecer, digamos, el gran capital y de alguna manera los sectores que están vinculados a la tierra. Los factores de producción son tres: es capital, es la tierra, pero también es la mano de obra. Y la teoría dice que hay que tener en el fondo valores y valores comparativos, relativos a. Por eso es tan importante la relatividad, y por eso que hay que rechazar a todos los profesores que ningunean la relatividad, especialmente los que vienen del área de la ética, de lo social, pero son creyentes ellos, nos usan categorías y cosas para decirnos cosas y convencernos, pero en el fondo son creyentes. La relatividad es muy importante porque la teoría de precios, justamente, que es en la que se basa el comercio exterior, tiene que ver con que siempre nosotros comparamos, y el inversor, el mercado, siempre se está fijando dónde hay ventajas para aprovecharlas. Entonces es muy importante el concepto, el término de relatividad, porque significa que nosotros, la economía se mueve con factor capital, que ya lo dijimos, factor tierra, que ya lo dijimos, pero hay otro, que es el mano de obra. Entonces, el país puede tener harta o poca, preparada o no tanto. Y hay cierto tipo de emprendimientos, empresas, en donde, así como en el caso de la celulosa y el bosque, la tierra era valiosa porque ahí había que plantarlo y el que tenía tierra se veía beneficiado, pues también pueden haber y hay emprendimientos o productos de exportación en donde se favorece la mano de obra. Por ejemplo, en un mismo artículo se cita incluso la producción de vino, que requiere de alguna manera también una participación importante de gente que beneficia, digamos, es intensiva en uso de mano de obra. Entonces, si el país tiene una importante cantidad de gente, de profesionales y de gente en condiciones de trabajar, pues lo lógico es que la estrategia de desarrollo apunta a incorporar a esa gente. Pero si nosotros tenemos que solamente la estrategia piensa, se conforma en el fondo, porque es un conformismo. Yo sé que no hay mala intención en esto, pero es un conformismo, porque digo, ya tenemos lo de lo grande y con eso, digamos, se exporta, ellos ganan, están contentos, y el Estado recibe una parte para administrarse, para existir y para poder repartir un poco. Esa es como la idea. Entonces, y si más encima después salió esta gente que tenía campo, ingeniosos trabajadores, y lograron exportar sus cosas y todo, pues mejor todavía. Otra salía más y otra entraba más como para el Estado. Pero son dos grupos pequeños, y hace que la población importante de gente que puede tener capacidades y habilidades para poder participar de la economía no lo hace, porque no se alcanzan a generar suficiente demanda de empleo para que ellos puedan participar de la economía y sumarse a ella.
¿Se fijan? Entonces, con estos esquemas pequeños no se puede, no se puede, no hay cómo. No son inclusivos en ese sentido. Entonces ahí hay que devolverle, tanto le gusta la palabra inclusividad, económicamente la estrategia no es inclusiva al favorecer y privilegiar o integrar, digamos, a la economía sectores que son más bien pequeños, exclusivos, digamos, por el insumo o por el factor de trabajo de que se trate, de producción de que se trate. ¿Se fijan? Entonces, el desafío para que necesitamos, son esos tres factores: tierra, capital y mano de obra o trabajo. Entonces las regiones, eso se fijan, y eso no lo vemos, no lo está discutiendo ninguno de los candidatos, y lo terrible es que aunque lo discutieran, para poder hacer algo ahí, en verdad hay que mover un elefante sentado, digamos, ¿ya? Porque el esquema está tan afiatado y ha tenido, y el éxito que tuvo y sigue teniendo ha sido tan formidable, que si usted quiere cambiar eso es como que querer cambiar las vigas de una cosa que tiene firmeza, mucha firmeza. Entonces quizás eso sea muy difícil de hacer, pero lo que sí se puede hacer, creo, es buscar construir al lado o esta otra área en donde haya demanda y por lo tanto se favorezca a parte importante de la población que no participa con los grandes capitales en la explotación minera del norte, ni tiene, digamos, tierras como para hacer explotaciones agrícolas y qué sé yo, pero que es gente que cada vez va más a las universidades y ya no va solamente una primera generación que fue a la universidad, sino que ya van como en la segunda o entrando para la tercera. Entonces, ha ido crecientemente saliendo gente, formándose, digan lo que digan, que no leen tan bien y lo que sea, pero se ha ido formando esta gente. Entonces, y se forman y en el fondo no logran después, como hay una promesa incumplida y sobre todo un recurso que se desperdicia. Eso. Así que tarea para los candidatos todos: cómo piensan hacer, digamos, en términos concretos, para que el país crezca, retomando la tasa de la que están hablando, sin cambiar esto que acabamos de decir respecto de, o sea, haciendo más de lo mismo. Prometen, llegaron a un acuerdo, Matei y Toa, prometen haciendo más de lo mismo, prometen subir del 2 o el 2,8 al 4. Esa es como la promesa. El problema y el verdadero desafío es qué hace Chile con su factor de trabajo, cómo este está en posición relativa comparado con los que están los argentinos, que tienen más maquinaria y más industria, por lo tanto debieran estar más aventajados que nosotros. Nosotros nos engañan todo el tiempo, nos creemos macanudos y en verdad, digamos, producimos muy pocas cosas que, bueno, entonces eso es compararnos nosotros con Argentina, con Brasil, con Colombia, cómo estamos comparativamente, un ingeniero de aquí con un ingeniero de allá, un médico de aquí con un médico de allá, etcétera, ¿cierto? Ver cómo es nuestra ventaja, y ver cómo podemos entonces introducirnos y que esa gente pueda tener como una vía para poder, digamos, aprovechar y desarrollar sus capacidades. Y eso no está pasando. Y eso no lo vemos que lo vaya a abordar y a cambiar la gente que está participando en la primaria oficialista, y tampoco se ve ningún cambio probablemente importante, sino que más bien reducir, a eso pueden aspirar, como a reducir, a recortar el Estado eventualmente, pero digamos, a remover las bases estructurales de lo que hay parece casi imposible, digamos, ¿ya? Pero sí construir al lado algo que sea distinto y que en vez de favorecer factor trabajo y factor capital, perdón, factor
factor capital y factor tierras, favorezca factor trabajo y entonces apunte a la mano de obra chilena que está compuesta de profesionales y no profesionales. Eso. Y esa gente que hoy día está ahí esperando a ver qué pasa y no pasa nada. No pasa nada, porque no se ven luces, de acuerdo a lo que acabo de mostrar, de que eso vaya a cambiar, a menos que eso se ponga sobre la mesa, se converse, se plantee y ellos sean llamados a dar cuenta de qué van a hacer en estas condiciones. Pero pronunciarse sobre estas cosas, no como la estrategia del país, y al final nunca queda nada, no se concreta nada. Yo he dado aquí unos ejemplos sencillos para que se pueda entender y para que ellos se pronuncien. ¿Cómo nos van a sacar de este estancamiento? Eso, buena tarde.